El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. El gobierno parece aún no encajar el golpe de la destitución de Guadalupe Llori, pero Virgilio Saquicela ya es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional y está actuando como tal. ¿Fue ajustado a derecho este cambio? ¿Qué pasará en la Asamblea en la que se anuncia ya hasta un nuevo bloque legislativo? ¿Y cómo ve el país con los problemas de violencia en las calles y la escasez de medicinas en los hospitales? De estos temas hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia al doctor Jorge Baeza, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura y analista político, y al sociólogo Simón Ordóñez Cordero, articulista de varios medios y docente universitario. La pugna en la Asamblea Nacional ha tenido un desenlace. Guadalupe Llori fue destituida y Virgilio Saquicela es el nuevo titular. Este cambio se hizo apegado a la ley, puesto que habían medidas cautelares para Llori. Bienvenido, doctor Jorge Baeza. Buenos días. Gracias, Thalía, por invitarme a tu programa. Para mí es un honor y como lo conversamos algún ratito, ojalá que sea la primera de muchas en que te pueda acompañar con un análisis jurídico, social y también, ¿por qué no?, con mis opiniones personales respecto a lo que ocurre en nuestro país. Con gusto. No sé, Thalía, si quieres un poquito que les cuente cronológicamente lo que ha ocurrido con la destitución de Guadalupe Llori, porque, como saben, es un proceso largo. Sí, yo creo que una síntesis apretada porque es una conversación entre los tres invitados conmigo. Gracias, Jorge. Perfecto. Bueno, en el resumen, como ustedes saben, todo inicia con una inclusión de un pedido de conformación de una comisión pluripartidista a efecto de evaluar a la presidenta de la Asamblea. Esto tiene como base legal el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la que numeral 4 nos indica que una de las formas de cesación del presidente, vicepresidente o de los miembros del CAL es a través de su destitución. Esta destitución requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional y procede en caso de incumplimiento de funciones. Este proceso lo sustancia una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros, designada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y, como te dije, para ello se requiere la mayoría absoluta. La destitución del cargo de autoridad no implica la destitución del cargo de asambleísta. En el caso del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, cesa sus funciones como autoridad y previo a finalizar su periodo como asambleísta, que esto es lo que está ocurriendo, se le tiene que asignar una comisión especializada permanente en la cual va a permanecer en este cargo hasta el cese de sus funciones. Por otra parte, como nos dijiste, Thalía, Llori presentó medidas cautelares el 27 de abril de este año sobre la base de inexistencia de una denuncia en el CAL, a efecto de investigar y evaluar su supuesto incumplimiento de funciones. Estas medidas cautelares fueron otorgadas siempre que se hubiera dado una conciliación entre asambleístas y Guadalupe Llori. La reunión de conciliación no se dio, por lo cual se determinó la inexistencia de violación de derechos a Guadalupe Llori. El asambleísta Torres presentó una denuncia que cumple con el requisito formal de una denuncia y se procede entonces con esta comisión pluripartidista. Se posiciona la comisión pluripartidista y empieza con su trabajo en medio de un montón de suspensiones que supimos que la tuvimos. Adicional estuvo lo que ocurrió el 24 de mayo en la lectura de su informe anual del presidente Lasso, en que él aparentemente le da apoyo a Guadalupe Llori. La Asamblea Nacional intenta realizar autoconvocatorias porque Guadalupe Llori no quería hacerlas para que no se trate en el orden del día el informe de la comisión que recomendaba su destitución. Y es por ello que lo que termina pasando es que la Asamblea cambia el orden de una sesión que ya venía tratándose, y es aquí donde existe
un problema que puede venir a futuro, y es que a mí no me deja claro que Virgilio Saquicela pueda seguir en el cargo por mucho tiempo. Ahí quedémonos, ahí nos quedamos. Por favor, Listo, sí, para continuar. Y me pareció interesante que finalmente terminaste haciendo una cronología, porque sí vale la pena que también esto que no es cosa menor, pues es la legalidad del órgano que justamente hace las leyes. Pero vamos, gracias, doctor Jorge Baeza. Rodrigo, la pugna en la Asamblea ha tenido, pues ya como estamos viendo, este desenlace. Pero en las asambleas, normalmente aquí en cualquier parte del mundo, se deciden con votos, y estos esta vez los tuvo Virgilio Saquicela en una jornada que aparentemente el gobierno se despistó y no pensó que iba a terminar como terminó. ¿Cómo interpretas lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional? Bienvenido, Rodrigo Gómez de la Torre, buenos días. Grato saludarte, Talía, Jorge y Simón. Un gusto y un gusto a todos los radioescuchas. A ver, yo comenzaría diciéndote que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. La Asamblea Nacional hace un año ya comenzó con problemas muy serios, en donde un aparente pacto para la presidencia de la Asamblea quedó en nada y asume Guadalupe Llori ya con algunos resquebrajamientos internos. El comportamiento errático de la Asamblea lo ha demostrado el último año. No podía darse más allá y terminar en lo que ha terminado. Creo que la situación de Guadalupe Llori también en una evidente demostración de aferrarse al cargo usando todas las argucias políticas nos deja muchas preguntas, porque el que nada debe, nada teme, dice el refrán. Y sí creo que es importante reconocer que la presidencia de la República, particularmente, con excepción de una mañana de un martes que el presidente dijo la suerte de Guadalupe Llori la tiene que llevar ella, y ha sido un apoyo permanente a la presidencia de Guadalupe. Y esta semana hemos visto cómo el secretario general de la Administración hace referencia a la independencia de poderes, pero posteriormente el ministro de Gobierno y el mismo asesor político del presidente, el doctor Ordóñez, precisamente dicen lo contrario. O sea, esto es ilegal, esto no puede continuar. Como que hay un malestar profundo en el gobierno en vez de dejar que las cosas fluyan en el ámbito de lo jurídico. Y eso debe resolverse jurídicamente, más allá de que no debemos desconocer que la preocupación de lo que está sucediendo en la Asamblea, y no solamente con el hecho de Guadalupe Llori, sino el resto de temas, sí hay temas que trascienden lo jurídico, lamentablemente, y caen más bien en el marco de lo estrictamente político. Muchas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Simón, con lo que ha mencionado Jorge Baeza desde el punto de vista legal, claro, queda ahí un tufillo, ¿no?, de que había una medida cautelar que no se respetó, una orden emanada de autoridad, como dice la ley. Y lo que dice también Rodrigo, estas discrepancias, yo también vi al secretario de la Administración hablar de la independencia de las funciones y luego al ministro de Gobierno decir lo que dijo, y también al doctor Ordóñez. ¿Qué está sucediendo? De todas maneras, miremoslo a la Asamblea. Estamos en un nuevo momento legislativo. ¿Es cosa juzgada o el gobierno va a insistir? ¿Cómo miras tú lo que va a pasar en la Asamblea, más que nada? Bienvenido, Simón Ordóñez Cordero, buenos días. Muchas gracias, Talía, por la invitación. Un saludo para Jorge y para Rodrigo y para toda tu audiencia. Bueno, sobre las cuestiones legales no quisiera opinar mucho. Simplemente veo ahí una cantidad de vericuetos por los que están tomando los distintos actores, ¿no es cierto? Ninguno de esos muy claro. Por ejemplo, el propio pedido de medidas cautelares de la expresidenta Llori, creo que efectivamente constituían una intromisión del aparato de justicia en el ámbito legislativo, y creo que eso muestra un cierto desbarajuste institucional que está complicando, ¿no es cierto?, el manejo de la política. A mí me preocupa más el tema ético que se está dando acá, ¿no? El señor Aliaga, que es uno de los que posesionan al nuevo presidente de la Asamblea, al señor Saquicela, acababa de venir de la fiesta de cumpleaños, en donde además aparece
esta famosa foto en la piscina, ¿no es cierto? Una foto en la piscina que un poco quedará como una metáfora de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, el señor Aliaga, que estaba reunido con prontuariados de la justicia, con un tipo que estaba metido en la piscina con el señor Jordán, que tiene varias acusaciones por haber sido uno de los que hicieron negociados en la época de la pandemia, con los hospitales, con la medicina, etcétera, y que además, ¿no es cierto?, se conoce que es un testaferro o socio de este señor Norero, que fue capturado hace pocos días, ¿no es cierto?, con lingotes de oro y varios millones de dólares en su casa Caleta, ¿no? Entonces, creo que eso muestra la presencia de ellos, la presencia de este señor Aliaga, la presencia de las mafias acá, muestran claramente por dónde viene este golpe a la Asamblea, ¿no es cierto?, la destitución de Guadalupe Llori, que buscan básicamente, ¿no es cierto?, por una parte, y ya lo han hecho, tomar el poder para el socialcristianismo, para UNES y para algunos tránsfugas de la izquierda democrática y de Pachacuti, para tomarse en primer lugar, decía, el poder de la Asamblea. Luego seguramente irán por el Consejo de Participación Ciudadana, a través del cual, ¿no es cierto?, van a intentar tomarse los organismos de control, ¿no es cierto? Esta estructura mafiosa va a tomarse seguramente los organismos de control, y con eso, ¿no es cierto?, buscarán garantizar la impunidad, ¿no es cierto?, para estos grupos mafiosos que gobernaron en los años anteriores. Gracias Simón. Y bueno, pero me debes la respuesta a la pregunta concreta, pero es interesante ponerle también en este contexto, además de un hecho que con una aparición de una nueva foto de la presidenta nacional de la Revolución Ciudadana con este señor, realmente resulta conmovedor. Jorge, en lo que nos queda de este primer bloque, una puntualización. Mira lo extenso que es la gama completa que tiene todos los colores del arco iris ahí en la asamblea, ¿no? Claros, oscuros, de lo que está pasando. ¿La legalidad va a ser gravitante o en medio de todo lo que se está manejando políticamente, con lo que ha mencionado tanto Rodrigo cuanto Simón, se va a diluir y las cosas están ya en un nuevo momento? Jorge. Sí, Talía. Bueno, primero que todo, y acogiendo palabras de Rodrigo y de Simón, yo estoy completamente de acuerdo que el grave problema de nuestro país es que se imponen los intereses personales sobre la institucionalidad. Las personas se quieren aferrar a los cargos, las personas por motivos de poder o de negociados, realmente no sé qué hay detrás, o de tapar cosas que hacen mal, se aferran al poder y buscan absolutamente todos los subterfugios legales para poder quedarse en el cargo. Y ahora, por eso es que viene un tema aquí de legalidad o ilegalidad. Para mí, la votación y la moción de la destitución de Guadalupe Llori no presentó ilegalidades. Lo que sí tiene una posible ilegalidad, y que estoy casi seguro y me aventuro como un criterio personal, es que Guadalupe Llori va a ir ahora por el recurso de protección. Y en su recurso de protección va a buscar, obviamente, que se le restituya el cargo en virtud de lo que ocurrió con el cambio de orden del día en una sesión que se estaba reinstalando, cuando ésta ya había sido aprobada por el Pleno. Es decir, la sesión en la que a ella se la destituye por mayoría era una sesión reinstalada en el cual en el orden del día no existía el tratamiento de conocer la destitución de ella. Y por lo tanto, aquí sí hay una posible ilegalidad, y conociendo, como les digo, lo que siempre ocurre en nuestro país, es que una vez más estoy seguro que veremos la utilización del recurso de protección para quedarse en el cargo, y de esta manera Virgilio Saquicela tendría un paso por la presidencia de la Asamblea de corto tiempo.
Muchísimas gracias y en verdad aparentemente las cosas se dieron ya, pero hay ese punto de que era una sesión que se estaba reinstalando en la cual ya no había derecho a cambiar el orden del día. Pero en política, como dijimos, y sobre todo en un cuerpo legislativo, todo es cuestión de votos. Yo les agradezco a los tres por la participación. Vamos a hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura y analista político, el sociólogo Simón Ordóñez Cordero, que ha sido profesor y articulista en varios medios de comunicación, y el doctor Jorge Baeza, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la UID. Rodrigo, matizando todo lo que se ha dicho en el primer bloque, quiero resaltar, que es lo que dijo Simón, de cómo estas aguas turbias de este momento están allí flotando en el país con estas fotos que terminan vinculando a un asambleísta que además parece ahorita ser el vocero del bloque de UNES, unas fotos realmente impresionantes que a uno le dan la idea de esas novelas que uno ha visto, ¿no?, sobre las mafias. ¿Cómo se percibe todo esto desde el sector de la producción, sabiendo que además, por otro lado, tenemos una violencia terrible en las calles y realmente la cuestión económica, pese a que aparentemente ha despegado, no va todavía del todo, Rodrigo Gómez de la Torre? A ver, lo que el sector del productivo busca son certezas, o sea, la confianza es el principal amigo de la inversión, y cuando hay desconfianza, la inversión, al igual que las golondrinas, vuelan. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos una asamblea con una situación incierta. Más bien lo que me preocupa es algo que mencionó el doctor Baeza, que decía, podría darse esto de aquí porque hay una aparente ilegalidad. Nosotros manejamos lo que se llama derecho romano, en donde la ley debería ser clara. Sin embargo, a partir de la Constitución del 2008, reforzándose las ambigüedades, las leyes han sido extremadamente discrecionales. Entonces, esto que está sucediendo y curiosamente con Virgilio Saquicela en la Asamblea o con el doctor Saquicela en la Corte Suprema de Justicia, que no sé si será mera coincidencia, pero son temas que generan mucha incertidumbre al sector productivo, y obviamente cuando hay que pensar en una inversión, y lo acabamos de visualizar meses atrás cuando se habló de la fábrica de la creación de una fábrica de vacunas que venían los chinos con Sinovac a colocarla en Ecuador, pues esta fábrica de vacunas sobrevoló el Ecuador y terminó aterrizando la inversión en Colombia. Ajá. Y a pesar de todos los problemas que ha manejado Colombia e inclusive los problemas políticos que está llevando Perú, pues el riesgo país de Colombia bordea los 300 puntos, 350, Perú está en 350 y 200, y el Ecuador, a pesar de la caída tan abrupta que tuvo en abril del año pasado, con el triunfo del actual presidente Lasso, pues no hemos podido bajar de los 800, 750 puntos. Esto nos da una pauta, y esto se traslada ya en términos de la vida real, a ver cómo el empleo no despega, a pesar de los multimillonarios anuncios de inversiones nuevas que hace el ministro Prado permanentemente, no acabamos de ver cómo se consolidan, salvo inversiones menores que sí estaban previstas con antelación. Pero claro, esta incertidumbre jurídica y el comportamiento estrictamente de populismo legislativo manejado en la Asamblea, buscando leyes que no necesariamente apuntan a un desarrollo productivo, sino a satisfacer intereses puntuales o meramente populistas, lo que hacen es poner la marca de la incertidumbre y como tal el repelente a la inversión. Ahora, hay una cuestión, Rodrigo, que es decidora, ¿no? El jueves, en la Asamblea,
porque estamos hablando básicamente de lo que está pasando ahí. Obviamente en el país tiene una repercusión gravitante lo que pasa en el legislativo. ¿Cómo interpretan desde el sector productivo y tú personalmente que no se dio paso al juicio al contralor encargado cuando parecía que la hoja de ruta de esta nueva mayoría estaba tal bien puesta que correspondía a eso? El Partido Social Cristiano votó en contra del juicio al contralor subrogante. A ver, yo te soy franco, para mí la asamblea es un misterio desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, desde el momento en que se aprobó la ley tributaria vía el misterio de la ley, porque es un misterio que haya aprobado por la ministerio. Abstinencia de un bloque, porque estaban presentes y no votaron, porque no fue abstención. Así simplemente se marginaron estando ahí. Todo lo que ha venido sucediendo posteriormente ha sido incertidumbre tras incertidumbre. Lo del contralor es otro de los temas más que más bien revierte en contra del discurso de que se quieren tomar los órganos de control. Porque si se quisieran tomar los órganos de control, pues qué mejor que tomarse la Contraloría, más allá de que las pocas cenizas que quedan de la misma están tratando de restituirse. Gracias, don Rodrigo. Justamente sigamos este hilo, Simón. ¿Cómo interpretas tú el hecho de que no se dio paso? Y ahí inclusive ocurrió pues el jueves unas imágenes increíbles que Rosa Cerda, aquella asambleísta de si roben bien, tuvo el voto prácticamente decisivo y fue acosada por todos los sectores, inclusive la asambleísta Llori fue y le cogió la mano como diciendo no votes, o bueno, todo lo que pasó y lo que presenciamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se interpreta esta decisión cuando aparentemente, lo que decía Rodrigo, parecía había una hoja de ruta, iban por la Contraloría luego de enjuiciar y destituir prácticamente al contralor subrogante, pero no pasó eso? ¿Cuál es tu interpretación, Simón? Bueno, una cuestión anterior, ¿no? Yo creo que efectivamente, como tú decías, en el legislativo lo que cuentan son los votos, y creo que aquí van a primar básicamente la política y, digamos, claramente, va a primar la política mafiosa sobre la cuestión legal, ¿no? Dentro de esto yo creo que esto de que no hayan logrado pasar el juicio al contralor, me da la idea de que más bien puede venir por alguna desaveniencia interna entre estas mafias, porque yo creo efectivamente que la finalidad que buscan estas mafias que están ahora organizadas y trabajando juntas es precisamente la toma de los aparatos de control. Quizás hubo alguna desaveniencia, algún nombre no tienen todavía el reemplazo posible o algo por el estilo. Sin embargo, creo que la finalidad es la misma, tomarse los organismos de control a través del Consejo de Participación Ciudadana para desde ahí tratar de buscar la impunidad de los procesados políticos de los anteriores gobiernos, ¿no? De los procesados de los políticos procesados por temas judiciales y delincuenciales. Inclusive sentenciados, ¿no? Jorge Baeza, desde la academia, ¿cómo se mira estos hechos más allá de la legalidad? Ustedes enseñan a los estudiantes, futuros abogados, enseñan a litigar, enseñan todo lo que es de la materia constitucional, pero la realidad es realmente atroz cuando en la asamblea, como decían tanto Simón, también mencionó Rodrigo, pero sobre todo Simón, de esta suerte de mafias tomadas parte del país. ¿Cómo se matiza la enseñanza, la doctrina, la pedagogía con una realidad tan cruel? Sí, Talía, es real que nosotros, y es duro enseñar en lo deseable, o enseñar lo que uno espera de las instituciones, enseñar a través de la letra y darse cuenta que en la práctica todo es distinto. Y de hecho, y aprovechando que me mencionas el tema de la educación, justamente en una clase del día miércoles con mis estudiantes, analizábamos un poco en qué está la institucionalidad
en Ecuador, y realmente son todas las funciones del Estado las que pasan por determinadas visos de crisis, en el cual no demuestran esta institucionalidad. O sea, y lo mencionó Rodrigo, es a nivel de todo. O sea, en la función judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura, tenemos ahí el tema del homónimo de Saquicela, hay un presidente subrogado, hay violaciones en muchos casos por otorgamiento de garantías jurisdiccionales. No hay que olvidar que la función de transparencia no ha ejecutado un solo concurso, se han hecho solo designaciones sin procesos de impugnación ciudadana. La función electoral en este momento está con consejeros en prórroga. Uh-huh. Hay posibles juicios políticos. La mayoría de los consejeros son funcionales a la mayoría de la Asamblea Nacional. La función legislativa ha tenido cero producción. Hay 2 juicios políticos trascendentales pendientes, el CNE, que lo tiene en consulta a la Procuraduría General del Estado, y a los 4 consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por otro lado, la función ejecutiva no tiene esta articulación que debe existir con el legislativo. Realmente lo que inició Monge, la ministra Vela no siguió, las actuaciones de Jiménez actualmente son tardías. Hay una vocería deficiente una vocería oficial deficiente. El consejero Ordóñez no logra articular acciones intersectoriales. Hay apoyo, por un lado vemos que hay un apoyo a Hernán Ulloa en el CPCC, pero otros no. Tenemos que la función ejecutiva no tiene credibilidad. Ahora va a empezar, no hay que olvidar que va a empezar un proceso de revocatoria de mandato planteado por Pedro Granja y esta Acción Jurídica Nacional. Entonces, realmente, si tú te das cuenta, el enseñar la división de poderes del Estado a nuestros estudiantes como una máxima, el enseñarles una constitución garantista de derechos, en que finalmente los derechos, lo que se hace es mal utilizarlos. Sí, siempre, o sea, yo creo, y les digo a mis estudiantes, yo creo en que ustedes son el futuro del cambio y ustedes podrán hacer de nuestro país algo distinto, y ojalá que lo que les enseñemos no lo utilicen para beneficio propio, sino buscando el desarrollo de nuestro país. Gracias, Jorge, y ojalá hay que apostar a eso. Rodrigo, ahí está la respuesta, ¿no?, de por qué la inversión se salta el Ecuador, y eso pasa desde siempre y no aterrizamos en nada. Inclusive el presidente nombró a Francisco Jiménez, sacando prácticamente a un asambleísta elegido en las urnas de su bloque, para ponerle de ministro porque era el operador prácticamente, entre comillas, perfecto. ¿Qué ha pasado con él, Rodrigo? Esa creo que es una muy buena pregunta. Debo reconocer que personalmente no comparto que alguien que fue elegido para un periodo por el pueblo deje su encargo, deje su mandato para cambiarse, indistinto cómo se llame, porque hay varios. Sin embargo, sí vemos un tema, y yo creo que ha sido mencionado, yo creo que vemos un tema comunicacional errático de parte del gobierno, en el cual no hay una claridad, y en este caso puntual, vemos que el problema no sale solamente de que el ministro o el presidente o alguien más, es realmente desde la presidencia de la República, en la cual tenemos 2 visiones distintas, la una del secretario de la Administración, la otra del consejero presidencial. Ya la del ministro de Gobierno se asemeja a la del consejero presidencial, pero esta comunicación también es algo que debe corregirse. Y sin ser un experto en comunicación, yo sí me atrevo a decirle al gobierno, por favor, pónganse de acuerdo en qué van a comunicar, porque eso también genera certezas. No importa qué comuniquen, pero sí tengamos una comunicación gubernamental coherente entre lo que dice la presidencia, lo que dice el presidente, porque en este momento están divorciadas, no del todo, o sea, más bien digamos están separadas, pero lo que hay entre la presidencia, presidente y ministros, sí parecería que hay un divorcio irreconciliable. La comunicación puede dar certezas a la gente, y en este caso estamos viviendo un periodo de descoordinación en la comunicación, y me atrevería a decir
que hay una parte de la comunicación que parecería más una comunicación de campaña política, más que una comunicación desde un gobierno en funciones. Muchas gracias. Qué olfato de agricultor, ¿no? Para mirar el horizonte y saber cómo se vienen las cosas. Aquí hacemos una nueva pausa. Agradezco a la audiencia por seguir con nosotros todas las semanas. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando Simón Ordóñez Cordero, sociólogo que ha sido profesor de la PUCE y es articulista en varios medios de comunicación, el doctor Jorge Baeza, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UID, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Cultura y analista. Simón, quiero volver con ese tema tan grave que mencionaste tú al inicio y que inclusive no me respondiste del todo lo que te pregunté sobre la asamblea en sí, pero me gustó que hayas abordado esto de las fotos, esto de Leandro Norero, y que involucra a un asambleísta que está en esta nueva mayoría y realmente conmueve, o sea, cómo se avisora lo que va a pasar en el país si es que, por ejemplo, se logra indagar. El señor Aliaga dice que fue a una fiesta donde amigos de la novia y después sale una foto, sacó la posta. Anderson Boscao mostró una foto temprano en su programa de una foto de Marcela Guiñaga también con el mismo personaje. ¿De qué estamos hablando, Simón, políticamente en el Ecuador? Es que mira, justamente yo hacía alusión al tema de la foto para mostrar que lo que está pasando en la asamblea es básicamente una pugna en donde una mafia organizada trata de hacerse con el poder de la asamblea para luego hacerse con el poder de las otras funciones del Estado y de los organismos de control. Era esa básicamente la idea que yo llevaba acá, ¿no? La otra cuestión, creo que hablaban hace un momento del ministro Jiménez, y creo que fue justamente el cambio de la ministra Vela por el ministro Jiménez cuando el gobierno hace una inflexión y creo que termina sometiéndose al chantaje de estas mafias políticas. La ministra Vela en su momento era favorable, digamos, a que no haya pactos con estos sectores y a que se produzca la muerte cruzada. Creo que en el momento en que ella defendía estas posiciones era una opción que tenía una buena probabilidad de tener éxito para el gobierno, para lograr, digamos, sacar a la asamblea actual y quizás en una nueva elección que yo creo que tenía una buena posibilidad de éxito, porque en esos tiempos el presidente manejaba alrededor del 30-35% de credibilidad y de respaldo, ¿no es cierto? Eso le ponía al presidente en segunda vuelta, ya en una nueva elección, y era muy probable que en segunda vuelta su mandato sea ratificado. Pero eso también hubiera permitido que tenga un bloque con una cantidad de asambleístas un poco mayor. Claro, que pero infelizmente, Simón, eso ya no cuenta, eso es solo para el análisis. Veamos lo que la realidad, eso es un escenario supuesto porque ya no ocurrió, son otras las realidades. Se fue la ministra, la realidad es que ahorita está Francisco Jiménez de ministro y las cosas hay un nuevo presidente en la asamblea. La pregunta sería, por ejemplo, ¿crees tú que en un momento dado hay un diálogo entre Virgilio Saquicela y Guillermo Lasso? Porque él tendió la mano a la asamblea, claro que le defendió a la presidencia de Guadalupe Llori, pero él el 24 de mayo tendió la mano a la asamblea después de que semanas atrás había dicho que va a gobernar sin la asamblea. ¿Cómo se rompe este nudo gordiano y tú, cómo visualizas tú que vaya a devenir los próximos días? Mira, es que es justamente eso, y yo creo que el presidente en este momento
Primero, creo que fue un error tremendo haberse jugado por Guadalupe Llori, porque también la actuación de Guadalupe Llori en la Asamblea ha dejado muchísimo que desear, ¿no? El golpe que le dieron ahora a Llori es un golpe básicamente contra el gobierno, que le pone de rehén al gobierno respecto a estas mafias políticas. Y cuando yo hablaba de la muerte cruzada, creo que no debe, con todo lo que ha pasado, no me parece que sea una opción que hay que dejarla de lado, porque si el gobierno quiere librarse del chantaje y no permanecer a futuro como un rehén de estas mafias, como un rehén que les puede ser, al que pueden mantener mientras les sea útil, porque hay que recordar que apenas les faltan 10 votos para tener la votación suficiente en caso de un juicio político al presidente y sacarlo, ¿no es cierto? Creo que la posibilidad de la muerte cruzada todavía no debería descartarse para el gobierno. El gobierno tiene que dar un golpe de timón bastante grande, hacer un cambio importante. Eso requiere valentía, eso requiere decisión, etcétera, y creo que si es que el presidente de Guillermo Lasso quiere tener alguna trascendencia y hacer algunas cosas importantes hacia el futuro, cosas por las cuales muchos votamos por él, tiene que dar algún golpe en este sentido, porque si no terminará sin pena ni gloria su mandato, si es que estas mafias a las que me he referido lo permiten. Gracias Simón Ordóñez. Jorge Baeza, ¿cuál sería la hoja de ruta que viene en este momento en el país a partir de lo que sucede en la Asamblea, ¿no? Donde hay subproblemas, es decir, problemas menores, o gran problema sería para ellos bloques que están disputándose la vacante que dejó Virgilio Saquicela, que es nada menos que la primera vicepresidencia. El Partido Social Cristiano, que nunca tuvo una representación en el CAL, pese a que es un bloque importante, pero así es la política, ahora quiere no solamente eso, sino la vicepresidencia, pero también los disidentes de Pachacuti, los Pachacuti rebeldes que se llaman, también quieren eso. ¿Cómo sería eso y cuál es la legalidad? Porque algunos piensan que también la segunda vicepresidenta tendría que subir a la segunda vicepresidencia, a la primera, perdón. Correcto. Lo primero, en este caso, Talía, sí quiero insistir en algo, y es que la preocupación respecto a la posible ilegalidad en el procedimiento que se usó para que asuma Saquicela. Como te lo dije anteriormente, yo sí tengo un miedo real de que se utilice el recurso de protección para restituir en la presidencia a Guadalupe. ¿Cómo operaría eso, Jorge? ¿Quién da el recurso y cómo funcionaría? En el caso del recurso de protección lo puede hacer directamente Guadalupe Llori. ¿Pero quién le da el recurso? ¿Qué autoridad? Esa autoridad, los recursos de protección son por sorteo, o sea, es judicial, dependiendo del juez que le toque. Actualmente los recursos de protección en el país, uno no necesariamente, o sea, no es que exista una instancia determinada donde presentarlo. Muy bien. Por otro lado, otro mecanismo que podría existir es el de denuncia. El de denuncia, obviamente, ante Fiscalía, que esto lo podría hacer el partido. En este caso, Pachacuti podría presentar la denuncia por lo que ocurrió anteriormente respecto a la no participación de ellos en esta, ¿cómo se llama? En este partido, en esto pluripartidista que tenía que existir para sancionar o para hacer el informe de destitución de Llori. En el caso de la denuncia, en todo caso, estaríamos hablando que es algo que demoraría mucho tiempo, a lo mejor prosperaría de aquí a unos 6 meses. Y hay que tener en claro que la presidencia de la Asamblea Nacional es por 2 años. Entonces, a lo mejor los tiempos incluso no darían por esa vía, por la de la denuncia, que es más larga.
Por eso yo sí creo que por un tema de rapidez lo podrían hacer por acción de protección. Muchas gracias, Jorge, claro. Y estamos hablando, Rodrigo, de siembra de ciclo corto, ¿no? En la política, así es, en el Ecuador cambia cada rato. ¿Cuáles son las frustraciones entre los agricultores en este momento en el país con todo lo que está sucediendo, Rodrigo? Hablando en términos agrícolas, creo que sí, el país vive en ciclo corto, lamentablemente. No hay una visión de producción de larga data y la incertidumbre que vivimos con el clima día a día. O sea, para quedarme en el tenor. Sin embargo, sí quiero ratificarme. Yo creo que aquí el gobierno también tiene que tal vez sentarse al interior, tener una reunión interna y marcar una agenda de ruta comunicacional para saber qué es lo que está pensando el gobierno, porque por ahí es el primer paso, que ellos se pongan de acuerdo para ver qué nos van a decir a los ciudadanos, pero realmente qué es lo que suceda allá con la asamblea. Mismo tema, gobierno debería dejar que el proceso de la asamblea siga por la vía jurídica y resulte lo que tenga que resultar, sea que se mantenga a Saquicela, sea que reposicionen a Yori en la presidencia o lo que fuese, pero dejar de intervenir para poder sostener también el discurso de independencia de poderes. Creo que por ahí iría. Muy bien. Y la asamblea yo creo que le debe, y aquí sí voy a tener que ser muy muy duro, porque no creo que estoy hablando de esta asamblea, sino al menos de las últimas 3 asambleas. Yo creo que le deben mucho al país, porque la producción legislativa y un trabajo de evaluación de qué leyes han salido, qué leyes han funcionado para bien, cuáles han funcionado para mal, porque también hay, y dejar de producir leyes por producirlas, sino también hacer también un balance de lo que se hizo la última vez que yo conozca, me parece que fue en el año 2001, que se hizo una depuración normativa, en donde se vio, a ver, esto sirve, esto no sirve, lo que no sirve se va al tacho, se deroga, se anula, pues no sirve, y con lo que sirve tratemos de mejorarla y adaptarla a los nuevos tiempos, porque así como el clima, la producción, todo es dinámico y va cambiando, pues las normas jurídicas también deberían ir cambiando para beneficio de los ciudadanos y no para beneficio de unos ciudadanos. Muchas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Simón, Rodrigo ha mencionado ya algunas veces estas discrepancias que hay, ¿no?, en el propio Carondelet y de sus voceros. El secretario de Administración ha empezado a salir a los medios y lo ha hecho diciendo lo que él piensa, me supongo, pero después hay esta contradicción. ¿Tú qué crees, cómo percibes que quiere el gobierno seguir estos próximos tiempos? El presidente hizo una hoja de ruta, unos anuncios del 24 de mayo, pero ¿cómo estás viendo lo que está? ¿Crees que se vaya a cumplir estas nuevas ofertas que hizo, inclusive de buscar paz en el país? Creo que es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Como te decía, pienso que el gobierno en este momento, bueno, primero tiene unas deficiencias de gestión política enormes. Creo que ni el señor Iván Correa ni el señor Jiménez han sido suficientemente, digamos, buenos operadores políticos, pero y creo que esto hace que, refiriéndome por ejemplo a lo que hablaba Rodrigo hace un momento, no sé si se me estoy yendo, estoy con interferencia. Está muy bien, no, estás muy bien, adelante. Ya. Entonces, lo que te decía es que con la asamblea tal y como está funcionando este momento, es muy difícil que se lleguen a aprobar leyes que son absolutamente necesarias para reactivar la producción, como por ejemplo las reformas al sistema laboral. Creo que si eso no se da y en la coyuntura actual y con la asamblea tal y como está constituida este momento, creo que ese tipo de leyes no van a pasar. Entonces, el gobierno no va a poder cumplir con nada de lo que ha venido proponiendo, que fue parte
de su campaña, y que también fue parte del último mensaje. Sin algunas leyes que permitan el fortalecimiento del sector productivo privado, sin un intento real por reducir el tamaño del Estado y por introducir leyes como la reforma laboral, creo que es muy difícil que el gobierno logre cumplir las metas que había tenido, y que además son fundamentales para el país. Creo que este gobierno, digamos, recibió un país en términos políticos, sobre todo, bastante mejor que el que recibió Lenín Moreno, y sin embargo creo que no pudo aprovechar esa oportunidad que tuvo. El gobierno de Moreno, de alguna forma, fue un gobierno que ya transitó en el campo político, hizo algunas cosas importantes, desde el hecho de tenerles condenados, presos y prófugos a varios de la gente del anterior gobierno. Creo que tenía una nueva Corte Constitucional, nueva fiscal, etcétera, ¿no? Gracias. Entonces creo que... Disculpa que tenga que cortar, pero se nos fue el tiempo de este bloque. Para completar, en el próximo puedes completar eso, porque sí, lo que mencionabas es muy interesante. Sí, pues se metió preso a nada más que al vicepresidente de la República, ¿no? A quien soltó la mano Lenín Moreno. Aquí debo hacer una pausa recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Retomamos el diálogo y voy con Jorge Baeza. Jorge, en tu análisis mencionabas toda esta especie de disfuncionalidad, no sé si el término es correcto para aplicarlo en la política, pero está confrontada, hay bronca entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, hay problemas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también fue cambiado de autoridades por un golpe de mano, ¿no? Primeramente poniendo a la policía afuera, y hay al interior de la Asamblea todo lo que hemos visto. O sea, realmente la institucionalidad del Ecuador está en riesgo. ¿Hay alguna forma, hay alguna fórmula, alguna idea que tengas como profesor de Derecho, como decano, que se debería hacer para meternos en cintura y para que haya realmente una institucionalidad en el Ecuador? Sí, Thalía, bueno, primero que todo, lo que debiera existir es el respeto a los poderes del Estado, a esta división de poderes que existe, a la autonomía que debe existir entre ellos y a la no injerencia de un poder del Estado en otro. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado como un quinto poder, como para buscar esta independencia, pero finalmente nos dimos cuenta que era la forma de meter la mano en los poderes del Estado, en los poderes sobre todo de control. Realmente a mí no, esto lo digo a título personal, no me gusta la existencia de este quinto poder. Lamentablemente está constitucionalmente y una forma, ahí sí que creo que habría que hacer, yo no sé en este momento la popularidad, si apoyo o no al presidente Lasso, pero yo sí, algo obviamente que trataría de buscar durante el gobierno de él es la eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por otro lado, me gustaría, y eso sería un ideal, pero lo vemos cada vez peor. Ya vimos como antes de ayer la asambleísta Joana Moreira y Natalia Arias se dan empujones, codazos, porque no logran el que prime la razón por sobre la fuerza. También es algo en que esperaría que en todos los poderes del Estado existiera, y es el tratar de razonar las cosas antes que llevar todo a un nivel de violencia. Y por otro lado, es sin duda la preocupación grande que tenemos todos, cómo en nuestro país la delincuencia también está provocando una zozobra y da poca seguridad, al punto que tengo amigos que dicen que es mejor no salir a las calles.
Yo soy más optimista, pero también hay mucho que trabajar en ese aspecto. Muchas gracias, Jorge Baez. Rodrigo Gómez de la Torre, la violencia que acaba de mencionar también Jorge Baez es que realmente tema que es un conflicto, pero esto sí, pues estamos enfrentando al narco. El ministro, un comandante del ejército, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero habló ya en una ceremonia castrense de que se abría una guerra al narco, y sabemos que lamentablemente en ninguna parte del mundo se ha ganado esa guerra, y más todavía si el país está desunido. El AMPA campea, hay una violencia en las calles que jamás se habían visto en Quito, Guayaquil sobre todo, también en Cuenca y Esmeraldas ni se diga, y las provincias de la Amazonía. ¿Cómo engranamos aquí para hacer conciencia de que necesitamos unirnos? O sea, el liderazgo, ¿por dónde tiene que funcionar, Rodrigo, para que convoque al país? Creo que aquí sí hay una corresponsabilidad también de lo que es la sociedad civil organizada, la cual la vemos cada vez más. Cuando teníamos el gobierno del que está prófugo en Bélgica, había una sociedad civil organizada en contra de ese gobierno, y me atrevo a decir que inclusive las marchas se las coordinaba casi desde Carondelet, porque él era el que botaba la mecha y luego armaba el escándalo para luego salir a victimizarse o no. El momento que pasamos al siguiente gobierno del expresidente, que ahora también está en otro país, que es Paraguay, nos encontramos que la sociedad como que se fue desarticulando y apaciguándose. Y ahora prácticamente no vemos un reclamo o un llamado de atención al gobierno, no porque sea bueno o malo, sino porque la sociedad civil usualmente debe ser crítica, lo que en algún momento también vemos con medios de comunicación. Los medios de comunicación en el momento de Bélgica había una confrontación permanente. En el siguiente gobierno se acallaron completamente, y más bien en este inició con un poquito de confrontación, y recuerdo mucho el caso del Universo por el tema de los famosos Pandora Papers, pero luego también se apaciguó. Yo sí creo que falta una sociedad civil activa, una sociedad civil crítica, respetuosa. No comparto los insultos, vengan de donde vengan, pero una crítica constructiva que diga, ok, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando. Inclusive el momento de manejar una independencia, poder felicitar lo que hay que felicitar y criticar lo que no corresponda. Tal vez por ahí yo creo que el momento que la sociedad civil se organiza, y así como lo vemos en muchos barrios, en contra de la delincuencia, podremos ir construyendo una sociedad de futuros. Muchas gracias. Pero mientras la sociedad siga desarticulada y desarmada, y también hablo en términos reales de armas, yo lo que veo es que la sociedad va a seguir cada vez más apagada y la situación más complicada. Muchas gracias, don Rodrigo Gómez de la Torre. Simón, primeramente, completa lo que estabas mencionando cuando te interrumpí para cerrar el bloque. Hablabas del gobierno de Lenín Moreno, y claro, ahí hubo algunos cambios, ¿no? Y fue interesante que él le soltó la mano a Glass y bueno, ya era indefendible pues con todas las evidencias de la corrupción de Odebrecht, pero se dieron algunas cosas también en economía. El ministro logró hacer algunos acuerdos, pero este momento, ¿qué nos hace falta? Porque yo creo que llegará el día en que digamos, bueno, más fuerza va a tener la sociedad que el gobierno, porque los gobiernos están defendiendo el poder, el espacio que tienen, pero la sociedad no vamos a permitir que nos arranchen el país o que se desintegre este país, porque la violencia no es que estamos escandalizando, pero es brutal. ¿Cómo visualizas tú esto, Simón? Bueno, yo te decía lo del gobierno de Lenín Moreno, porque a todos nos llamó la atención, ¿cierto? Todos teníamos pensado que incluso posiblemente Moreno gobernaba 6 meses y que después subía a Glass, pero durante el gobierno de Lenín Moreno, con todas las diferencias y con todos los peros que tiene ese gobierno, del cual soy absolutamente consciente, pero se lograron muchísimas cosas. Correa está prófugo en Bélgica, tú mencionabas, Glass está preso, muchos
de los exministros y toda la cosa están sentenciados o por lo menos enjuiciados. Hubo cambios importantes en algunos de los organismos como la Corte Constitucional, la Fiscalía del Estado, etcétera. Incluso a nivel económico, durante el gobierno de Lenín Moreno se logró una cosa que no se había logrado casi nunca, que es la bajada casi total de los subsidios, que era un tema tremendamente delicado. Entonces, todo eso quedó relativamente ya hecho, y lo que se esperaba del gobierno de Guillermo Lasso es que ese proceso de transición concluya. Ahora, ese proceso de transición, cuando la institucionalidad fue rota, ¿cierto?, con la Constitución de Montecristi, cuando la política fue degradada durante muchísimos años, eso solo podía darse con un gobierno con fuerza y con decisión y con sentido de grandeza, que le permita, aún corriéndose ciertos riesgos, que le permita volver a institucionalizar al país, limpiar un poco la política, limpiar la asamblea, etcétera, porque, digamos, si en los inicios del Correato se dio un golpe institucional tan fuerte que se manifestó en la Constitución del 2008, es posiblemente ese mismo camino el que teníamos que tomar para revertir todo ese proceso. Y no porque legalmente ahora, se dice que las cosas se deshacen como se hacen, ¿no? En un minuto que tengo, pero quiero hacerles una pregunta similar a los tres. O sea, hay que buscar una salida. Como digo yo, la sociedad, tenemos que empezar a actuar desde la sociedad para no permitir que esto vaya a peor. ¿Hay necesidad o no, Simón, me quedo contigo, de una consulta popular? ¿Es lo que se viene en ese momento? Tú algo mencionaste antes. Brevemente, por favor. A ver, yo creo que la consulta popular en este momento no es conveniente, porque la consulta popular funciona como un plebiscito, y este momento el gobierno tiene una popularidad alrededor del 30%. Eso se da en una sola vuelta, por tanto perdería inevitablemente esa consulta. Gracias. Sí, sigue, por favor. No, creo que una de las posibilidades que todavía debería analizarse y analizarse con seriedad es nuevamente la de la muerte cruzada. Hay que patear el tablero y hay que intentar reorganizar el país desde abajo, ¿no? La parte institucional. Gracias, Simón. Jorge Baeza, ¿es conveniente una consulta popular? Brevemente. Sí, no, a mí me da... Tanto la muerte cruzada como la consulta popular me da miedo medir en la popularidad del presidente Lasso en ambos casos. No sé si termine siendo positivo o no en este momento. Obviamente no hay peor diligencia que la que no se hace, dice el dicho, pero no sé si en política y en el caso de la presidencia aplique. Sí, puede ser una ruleta rusa. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿qué es conveniente en este momento? Si vamos a plantear una alternativa de suerte o muerte, vamos por la consulta y eliminemos la Constitución del 2008. Si vamos midiendo un poco más en la parte política, el tiempo de la consulta lamentablemente se pasó, porque debió haber sido dentro de los primeros 120, 130 días de gobierno. Gracias. Aquí hacemos una breve pausa y regresamos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana? Rodrigo Gómez de la Torre. Creo que al país le está yendo muy mal con la situación de la asamblea. Gracias. Simón Ordóñez, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Creo que al gobierno de Guillermo Lasso y al país. Gracias. Jorge Baeza, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A la institucionalidad del país. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Rodrigo Gómez de la Torre? Siendo un tema inédito, creo que hay muchos acuerdos a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios entre trabajadores y empleadores, donde el gobierno debería tomar acciones. Eso es algo positivo y creo que le podría ir bien al país con esos acuerdos. Gracias. Simón Ordóñez, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Creo que
el segundo puesto de Richard Carapaz ha sido una de las alegrías grandes que hemos tenido en esta semana. Gracias. Jorge Baeza, ¿a quién le ha ido bien? Ahí sí me quitó la palabra. Yo también iba a mencionar el segundo lugar de nuestro Richard Carapaz. Pero sí está muy bien y hay que felicitarle. Además, siempre el deporte saca la cara y podríamos hasta mencionar lo de la Tri, ¿no? En su primer partido de entrenamiento. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. De 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 las 7 de